Hello, bienvenidos a un nuevo video. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Albany y si es tu primera vez en mi canal, pues debes saber que acá yo comparto un poco de todo, de aquellas cosas que me gustan, de belleza, de moda y sobre todo de temas que nos ayudan a crecer en nuestra fe. Como pueden ver en el título del video, hoy vamos a hablar acerca de la oración del pecador, The Sinner's Prayer, como le dicen en inglés, o también le podríamos decir con la oración, donde le pedimos a Jesús que entre a nuestro corazón. Realmente así se lo enseñan a los niños, o así lo escuché desde niña. Sé que este es un tema, va a ser un tema un poquito controversial en la comunidad de la fe, pero realmente este video no es para menospreciar en absoluto esta oración, sino más bien con el problema que he visto con esta idea de la oración del pecador o realmente cómo comunicamos este mensaje. Entonces vamos a empezar. Si naciste en un hogar cristiano, ya sabes a lo que me refiero cuando hablo de la oración del pecador. Pero si no, te voy a explicar. La oración en donde le pedimos a Jesús que entre en nuestro corazón es una oración que normalmente hacen los no creyentes luego de haber escuchado el Evangelio. Es decir, luego de que alguien les haya compartido o de que hayan leído en algún libro esto de que Jesús vino al mundo, murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. Entonces, realmente es una oración en donde la persona que te comparte del Evangelio, pues normalmente te guía a hacer esta oración o te consulta si deseas hacer esta oración, porque esto va a hacer la garantía de que irás al cielo y de que tendrás vida eterna y de que eres hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema que he podido notar con esta oración? Y es que lamentablemente en muchas ocasiones las personas convierten la salvación en una fórmula. Entonces convertimos la salvación en una oración en donde si tú repites estas palabras y si los haces de la forma correcta, significa que tienes entrada al cielo. E incluso he escuchado personas que preguntan ¿cómo saber si soy salvo? Y la respuesta que obtienen es: ay, bueno, si tú hiciste la oración del pecador o si le pediste a Jesús que entrara en tu corazón, ya tienes garantía de que eres un hijo de Dios y de que eres salvo. Entonces, lo que da a entender es que si repetiste esta oración y si lo hiciste con suficiente fe, entonces eres salvo, cuando esto es totalmente falso. Y muchas veces se agarran, por así decirlo, de un versículo que está en Romanos 10, 9, 10, que dice así, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Entonces se toman de este versículo de la primera línea para decir que al hacer la oración de fe, entonces, o la oración del pecador, significa que ya instantáneamente tienes un lugar en el cielo y ya tienes vida eterna. Pero recordemos que la palabra la tenemos que interpretar en el contexto, conocer el contexto en el cual fue escrito. Y este versículo fue, esta escritura fue dirigida a una iglesia primitiva que enfrentaba persecución por su fe. Era una iglesia en donde estaban bajo el mando de un emperador y realmente tenían que rendirle pleitesía a este emperador. Realmente tenían que incluso tratarlo como si fuese Dios. Y el expresar tu fe en Cristo, el expresar que Jesús era tu Salvador, que Jesús era tu Dios, que Jesús era tu Rey, pues era ir en contra de estos gobernantes. Y la iglesia enfrentaba persecución por esto. Incluso muchos iban presos, muchos eran asesinados. Entonces este versículo no nos está diciendo que al repetir estas palabras, que al expresar con palabras que Jesús es el Señor, instantáneamente somos salvos. No, este versículo lo que les estaba queriendo decir a ellos era: si ustedes son capaces de hacer pública su fe, sabiendo que van a enfrentar persecución y sabiendo que incluso pueden ser asesinados, pues ustedes, amigos, son salvos. ¿Por qué? Porque eso es una demostración de la convicción que hay en sus corazones.
Es sencillamente una forma audible de expresar una realidad que ya sucedió en sus corazones. Entonces no se trata de repetir las palabras o de decirlo para poder ser salvo. No, significa que esta convicción que ya está en tu corazón la hiciste pública, la hiciste audible. Hay un versículo que dice que de la abundancia de lo que hay en el corazón, de eso habla la boca. Si ya tú creíste en Cristo, si ya tú creíste en Jesús, pues tú lo vas a hacer saber a los demás, tú lo vas a hacer de forma pública, porque es de lo que está en tu corazón que tú vas a hablar. Otro error que he podido notar cuando comunican el mensaje de la oración del pecador es que hay personas que dicen: bueno, si tú te arrepientes de corazón y haces esta oración con suficiente fe o con mucha fe o con fe, entonces significa que ya eres hijo de Dios. La cosa es que tienden a poner una carga, un peso sobre esa persona que no debería estar allí, porque realmente el tamaño de nuestra fe no es lo que importa. Nuestra salvación no depende de cuánta fe tengamos. Nuestra salvación no depende en absoluto de nosotros. Nuestra salvación depende de lo que Jesús hizo en la cruz. No se trata del tamaño de nuestra fe. Recordemos que la fe es un regalo que viene por el oír la palabra de Dios. Y lo que hacemos al decir esto es crear la carga y esta duda en la misma persona de: ¿será que tengo suficiente fe? Porque a lo mejor no tengo mucha fe, y si no tengo suficiente fe, entonces significa que cuando diga la oración, si no lo hago con el nivel de fe que debo tener, entonces a lo mejor no voy al cielo. ¿Saben? Como un miedo y una carga interna. Entonces recordemos, la salvación no se trata de nosotros, no depende de nuestra fe. La salvación depende de Él. Y así nuestra fe sea del tamaño de un grano de mostaza, si nuestra fe está puesta en Él, pues pueden asegurarse de que ustedes le pertenecen a Él y pueden asegurarse de que tienen vida eterna con Él. Otra cosa que debemos evaluar a la hora de que alguien haga esta oración es que muchas veces las personas tienen la motivación equivocada. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y porque somos emocionales. A lo mejor hay personas que han ido a una iglesia, han escuchado la alabanza y luego de escuchar la alabanza se sienten conmovidos y dan una respuesta emocional y dicen: sí, yo quiero rendirle mi vida a Cristo, pero a lo mejor no tienen realmente la convicción. A lo mejor realmente no hay fe, sino solamente sus emociones respondiendo, un momento emocional. Habrá personas que lo están haciendo por las motivaciones equivocadas. A lo mejor hay personas que lo están haciendo por miedo, porque tienen miedo de irse al infierno. Y realmente es triste, porque el creer en Jesús por miedo es una forma tan diminuta de ver al Señor. Nos estamos perdiendo totalmente de tantas cosas que Él es. Y lo puedo decir con autoridad porque es algo que viví cuando estaba chiquita. Yo realmente no entendía realmente a Dios, no veía a Jesús de la forma correcta. Y muchas veces recuerdo que hice esta oración por miedo porque no me quería ir al infierno. Entonces la idea no es que alguien haga esta oración por miedo, sino por una convicción en su corazón de quién es Dios, qué hizo por mí y de que quiero tomar el paso de rendirle mi vida y de empezar a vivir para Él. Y por último quiero decirles esto: la salvación va a dar frutos. Cuando alguien es salvo, esa persona va a dar frutos. Y eso no significa que al momento de tú tener esa convicción en tu corazón, instantáneamente vas a ser transformado y te vas a convertir en una persona que nunca dice mentiras, que nunca hace nada malo. No. Pero significa que cuando una persona realmente tiene un encuentro genuino con Dios, cuando una persona realmente le rinde su vida a Jesús, tiene esa relación con el Señor, poco a poco vas a ir viendo los frutos del Espíritu crecer en esa persona. Porque recordemos algo: la salvación viene por la fe, pero la fe sin las obras está muerta. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros somos salvos por medio de la fe
en Jesús, pero esa fe va a dar un fruto, va a dar un resultado que va a ser notable en nuestra vida. Y que se va a notar en la forma en que hablamos, en la forma en que actuamos, en la forma en la que nos relacionamos con los demás. Es decir, nuestras acciones van a dar testimonio de la realidad que ya está sucediendo o que ya sucedió en nuestro corazón. No podemos reducir la salvación a una oración. La confesión pública de nuestra fe no es un medio para la salvación, más bien es evidencia de nuestra salvación. No es que haciendo la oración somos salvos, es que soy salvo y por eso yo confieso con mi boca. ¿Por qué les hablo de que la fe sin obras está muerta? Porque no es suficiente creer en Jesús. Muchas personas creen en Jesús, incluso la Biblia dice que los demonios creen en Jesús, sino lo que esa fe, esa convicción me lleva a hacer. Hay una frase que quiero leer de una de mis teólogas favoritas que ella dice: creer en alguien es ser fiel a su causa, es serle leal. Es decir, si yo creyendo en Jesús le soy fiel a Él, le soy leal y actúo y muestro con mi vida lo que Él quiere que muestre, entonces realmente puedo decir que soy salvo. Porque le he creído y dejo que esa convicción transforme todo lo que yo soy. Quiero cerrar este video compartiéndoles una frase que leí y que me gustó muchísimo, en donde dice así: la confesión pública de nuestra fe no es un medio para la salvación, sino más bien una evidencia de ella. Y bueno amigos, si les gustó este video, recuerden darme like, compartir y obviamente, lógicamente, suscribirse a mi canal. Y ya nos veremos en un próximo video.